Pero asimismo, presidente Luis Abinader, que lo que usted prometió en campaña, como hoy aquí en Aeromundo lo hemos presentado. ¿Tú sabes quién era el entrevistado de ese momento en el programa en el cual Guillermo Gómez acabó con el presidente Luis Abinader? Tanto Guillermo Gómez como Rogelio Oruña y ese grupo de The Color se propusieron este año conquistar el contrato de la licencia, retenerlo por más de 20, por 4 años o más, el contrato de la cédula de identidad y electoral y el contrato de los pasaportes. Los millones que representan esos contratos son descomunales. Había un enfrentamiento muy poderoso de poder. Luis aparentemente se empantalonó y decidió romper con esa situación y entonces poner la situación a favor del gobierno. Aunque sale los domingos, eso se graba el jueves. Y entonces, ¿qué día le confiscaron el apartamento de lujo en Piantini a Guillermo? Que esa familia ha tenido el dominio de las informaciones importantes del país a través de los métodos de inteligencia. Aquí está, señores, Freddy Aguasviva con nosotros. Esto es Al Tanto de las plataformas, de los presidenciables, la línea de fuego y una nueva mañana. De vuelta a su programa original, Al Tanto. Gracias por estar aquí, Freddy. Gracias por invitarme. Yo estaba deseoso de estar contigo en este programa. Mira, esto es un encuentro de emergencia urgente y corto, así es que no se despeguen de ahí. Suscríbanse a nuestro canal Al Tanto TV, compartan este contenido. Y antes de empezar, quiero agradecer, por supuesto, a Marisol de la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera. Marisol Lochelito, como ella siempre decía, que nos invita a la cena de gala conmemorativa por los 60 años de la escuela, egresado destacado. Y miren qué cosa tan bella me ha mandado mi linda Marisol con mi nombre, 60 años. A mí que me gusta mucho el queso. Mira qué cosa más bella. A ver cómo que se abre. Mira esto. Wow. Vamos a estar ahí. Gracias Marisol, qué alegría pertenecer a la Escuela Nacional de Locución, profesor Otto Rivera, con mi carné de locución también, con todas las formalidades que uno hacía antes, aunque ahora la comunicación es otra historia. Freddy Aguasvivas, ¿con qué se come esto de la incautación del apartamento de Jochi Gómez? ¿Cómo hace esquina con el programa de Guillermo Gómez, sacándole todas las promesas que Luis Abinader hizo en campaña y que él pregunta si ha cumplido o no ha cumplido Guillermo Gómez? ¿Y de qué se trata también este anuncio que ha hecho Milton Morrison, dándole o ganando la licitación para el tema de las licencias a una nueva empresa que pues saca, ¿verdad?, de cuajo los 20 años que tenía The Color, en la que está vinculado Jochi Gómez? Bueno, son muchas cosas importantes que están sucediendo en la República. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad y me hayas invitado para hablar de ese tema. Pero hay una puntita que nos entregaba Milciades, nuestro editor, ¿verdad?, de aquí. Y es aparentemente sin mucho sentido, pero puede representar algo de importancia. La oficina de Guillermo Gómez está colocada en la avenida 27 de febrero, esquina Tiradentes. En el segundo piso, el tercer piso tiene Guillermo ahí, una vista panorámica bellísima. Jamás como esta, ¿eh? No, ponme el amplio ahí. El amplio de Freddy. Jamás como esta. El otro amplio. Sí, porque... Míralo ahí, jamás como esta. Pero ahí más o menos. Se parece un poquito. Intenta llegar a lo que es esto. Pero Guillermo Gómez tiene una vista panorámica hacia la Tiradentes con 27 de febrero. Pero en el primer piso está INACID. En INACID se determina la falsificación o no de documentos, la veracidad o no, la fidelidad de cualquier tipo de documento público. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses es que determina en instancia única qué documento es falso, qué documento es legal. ¿Y cuál es la relevancia de que la oficina de él esté ahí mismo? Bueno, porque Jochi Gómez está siendo acusado de falsificación de documentos y en el proceso de licitación en el que se ha participado para quitarle el contrato de 20 años de la licencia de conducir que tenía Rogelio Oruña y Jochi Gómez, resulta que hay que acudir al INACID con alguna frecuencia, 2, 3, 4 veces
no sé cuántas, pero nada más bajan ahí. hay que bajar ahí o hacer subir, que es más de la personalidad de Guillermo, que el de abajo tenga que subir a sus oficinas, porque siempre sirve un derroche de poder, siempre. ¿Qué es Mobility ID? Yo decía con ustedes más temprano en Una Nueva Mañana que fui a la rueda de prensa donde Milton Morrison anuncia que la empresa Mobility ID es la nueva concesionaria para hacer las licencias, que le va a salir a 0 pesos al Estado, hacer la licencia que recupera el Estado la autonomía de los datos biométricos de los dominicanos. Y esto fue el viernes antepasado y toda esta semana hemos visto movimiento con el tema de Jochi Gómez, que como ya dijimos anteriormente, esta empresa de Color, donde él tiene participación, manejó eso durante muchos años. Colombia, déjame explicarte que nos encontramos ante una guerra muy abierta y muy peligrosa y frontal entre dos poderes. El poder mediático, que si lo combinas con un poder de inteligencia pasa a ser un poder multiplicado y exponenciado, y tienes el poder ejecutivo, el poder del gobierno, lo que representa el gobierno como poder. En los últimos 20 años, tanto Guillermo Gómez como Rogelio Oruña y ese grupo de The Color han tenido el privilegio de contar con el contrato de las licencias de conducir. Luego fueron extendiéndose y lograron un contrato para la semaforización y tenían un contrato para las revistas de los autos y fueron logrando contratos tras contratos. Inclusive se propusieron este año conquistar el contrato de la licencia, retenerlo por más de por 4 años o más, el contrato de la cédula de identidad y electoral y el contrato de los pasaportes biométricos. Y estos 3 documentos te entregaban la totalidad de la identidad de la nación en manos de una sola empresa o de un grupo de empresas afines. Y eso te daba ese poder. ¿Por qué? Porque tú tenías entonces el control desde el acta de nacimiento que salía en la Junta Central Electoral. Tú tenías el control de todos los documentos que se emitían en cualquier proceso de licitación. Resultado, los millones que representan esos contratos son descomunales. El gobierno se fue saliendo de las garras de Guillermo, de Jochi y de Oruña, porque fueron perdiendo esos contratos. Y el último de ellos había un enfrentamiento muy poderoso de poder, porque Jochi y Guillermo Gómez dieron un apoyo tremendo a Luis Abinader en la campaña, pero ese apoyo que fue básicamente de inteligencia, ese apoyo Luis aparentemente se empantalonó y decidió romper con esa situación y entonces poner la situación a favor del gobierno. Le quitó los contratos, independientemente de las amenazas que había recibido Luis, de que habría una guerra mortal de inteligencia y de suministración de datos a partir de la cancelación de estos contratos. Entonces, este programa de Guillermo Gómez es una respuesta a que Milton Morrison anunció la semana antepasada que la adjudicación de este contrato, que estaba, después de todos los escándalos que sucedieron, estaba en una licitación. Entonces le recuerda todas las promesas incumplidas por el presidente Abinader. ¿Cómo interpreta la ciudadanía y la gente que no es un experto en comunicación política como tú? ¿Esto es una amenaza? ¿Qué es? Es una acción directa, porque fíjate que el programa de Guillermo se graba y empieza a enrostrarle al presidente Abinader los incumplimientos de promesas de campaña, como sacándole los primeros evidencias de que viene un enfrentamiento poderoso. ¿Qué hace el gobierno cuando recibe esa agresión? ¿Tú sabes quién era el entrevistado de ese momento en el programa en el cual Guillermo Gómez acabó con el presidente Luis Abinader? ¿Quién? Antoliano Peralta, el consultor jurídico. Pero ahí es que yo me pierdo entonces, Freddy. Un hombre decente, muy educado, muy prudente, pero entonces lo agarran en una... ¿Tú sabes lo que se llama agarrarte con las manos en la masa? Ya él no tenía nada que hacer que no fuera responder, pero todos los domingos él tiene un funcionario de primera línea. Sí, o sea, de ahí no sale un superministro. De por vida ha sido así, porque desde los tiempos de Balaguer, que Guillermo era uno de sus principales comunicadores, siempre ha tenido un funcionario en Aeromundo
y entonces siempre ha habido un poder mediático a partir de eso. Pero en el caso de Jochi, inmediatamente graba, Guillermo Gómez graba este programa. Fíjate que la grabación la sabía muy bien porque el entrevistado fue quien estaba ahí, era Antoliano, escuchando todo el programa y viendo todo el programa. Aunque sale los domingos, eso se graba el jueves. Y entonces, ¿qué día le confiscaron el apartamento de lujo en Piantini a Guillermo? A Jochi, el viernes. El viernes. Porque el jueves se grabó el programa. Entonces, son ráfagas de un enfrentamiento. Entonces, ¿son profetas o saben lo que va a pasar? Las dos cosas. Voy a apoyarte con esto de lo que se sonó el viernes pasado es que había sido allanado Jochi Gómez. Sí. Porque mucha gente se ha quedado esperando. Ahorita tú me vas a decir de dónde que dependen los poderes de Jochi Gómez y de Guillermo Gómez. Porque en los últimos gobiernos no han sido del PRD, donde ellos tenían su supercontrato, sí, ¿verdad? ¿Y por qué ahora en el gobierno del PRM, que él dice, no, mi gobierno, el otro es el desgobierno, este es mi gobierno, ¿por qué le quitan los contratos? Bueno, dice Carlos Balcácer, señores, que lo que sucedió el viernes pasado, esta nota la publica el Listín Diario el día 10, ¿verdad? Sí. Entonces, el 9, el 10 era sábado, ¿verdad? Viernes. Hoy estamos a 13, domingo 12, sábado 11, domingo, viernes 10. Viernes 10. Entonces, el Ministerio Público incautó de manera provisional el apartamento donde reside Jochi Gómez. Y dice dice Carlos Balcácer, que es el abogado de Jochi Gómez Canaán, que con esta medida no se puede ni vender, ni traspasar, ni permutar, pero que no se puede llamar allanamiento ni nada por el estilo. A propósito de lo que hizo la Procuraduría Especializada, eso fue viernes. Guillermo Gómez graba el programa el jueves. Sí. Como quiera le incautan el apartamento el viernes. Porque ya sabían lo que había dicho en el programa. Eso además de que le pasa por la inteligencia. Ahí habían dos funcionarios del gobierno, porque estaba Rafael Santos y estaba Antoliano Peralta. Entonces, ¿cómo asumimos esto? Que a pesar de que te amenazo con un programa, como quiera te incauto el apartamento. Creo que tú no has ido, aunque tú eres experta campesina, tú no has ido a una pelea de gallos. No. Los gallos no empiezan matándose, los gallos van tirándose espuelazos y espuelazos. Uno le tira un espuelazo, se van conociendo, pero vas mostrando tus armas. Yo tengo esta espuela, entonces la pelea de gallo lo que más se parece al enfrentamiento, al match que hay ahora de Abinader representando al Poder Ejecutivo contra un poder de la inteligencia y la comunicación como es Jochi Gómez y su padre Guillermo Gómez. Son gente que tienen mucho poder. Tú decías, ¿cómo empezó esto? Bueno, es que esa familia ha tenido el dominio de las informaciones importantes del país a través de los métodos de inteligencia, para dejarlo hasta ahí. ¿Y qué significa tener, señores, yo no sabía que inteligencia era manejar información, caliezaje o chivateo? Te voy a poner una inteligencia, tú una gente persiguiéndote y escuchándote. Persiguiéndote, grabándote tu teléfono. Entonces ellos manejan información. Tomándote fotografía. Manejan información, pero al más alto nivel. ¿Y al presidente no le importa eso? Es más, no solo no le importa, que le dieron un contrato con la Fuerza Armada. Aurich es una empresa de 5CC o C5 de las Fuerzas Armadas que manejaba no solamente la seguridad interna y algunas informaciones importantes de términos políticos, sino el control de la seguridad de la frontera dominicana, que estaba en manos de Aurich también. ¿Por qué le quita a gente de su gobierno el PRM esos contratos? Porque deberían tener más y no menos. ¿Qué pasó ahí, Fred? Porque cuando se produjo el enfrentamiento con los semáforos... Los espuelazos. Los espuelazos eran los apagones de todos los semáforos que se dio fue una demostración de fuerza y de poder. Tú ves que yo puedo pararte el país en 10 minutos. ¿Por qué Jochi hizo eso? Porque le estaban negando los contratos, estaba perdiendo contratos, y cada vez que Jochi perdía un contrato como el de la semaforización, era un golpe económico poderoso. Entonces él respondía. Jochi es muy virulento, es muy tempestivo, y entonces cuando... ¿Tú lo conoces? Sí, yo lo conozco. ¿Y cómo es él? Y es amigo mío.
¿En qué lugar se enamoró de ti? Porque es como una Mira, figura mítica, Jochi. Es un muchacho. A mí me gustaría Es conocerlo. un muchacho brillante, te voy a llevar donde él. Es un muchacho brillante, muy inteligente, es un cerebro superdotado. No es superdotado, pero es muy bien dotado. Pero entonces, Hochi tiene una capacidad tremenda en términos tecnológicos. Aprendió el alfabeto en una computadora, o sea que el hombre tiene un dominio de la tecnología y de la ciencia y estudió eso. Y entonces, con un padre con los poderes que tenía, Guillermo Gómez, él encontró los caminos abiertos y fue progresando de una manera muy, muy acentuada. Entonces, ¿quién es esa empresa nueva, Mobility ID? ¿Y cómo es que esto desata una nueva pelea, una demostración de puelazo, como tú decías? Mira, yo conozco ¿cómo Perdóname, perdóname, Freddy. Julio César. Hola. Hola. Bueno, hemos estado... Sí, estás al aire. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás, Colombia? Muchas gracias. Contigo. Muchas gracias. Aquí estoy conversando con Freddy Aguas Vivas precisamente del caso de Intran, de Jochi Gómez, y como representante de ADOCO te hemos visto en los titulares. ¿Cuál es la situación para que apoyemos a la audiencia de Al Tanto TV y de la representación de ADOCO en esta impugnación? Bueno, nosotros impugnamos un proceso de contratación que había iniciado el Intran y que lo hicimos en tiempo oportuno ante el Comité de Compras y Contrataciones del Intran. Este recurso fue declinado bajo el argumento infeliz de que nosotros no éramos parte del proceso, que no éramos oferentes, desconociendo el papel de una organización de sociedad civil que maneja el tema de la transparencia en las contrataciones públicas y sobre todo en la lucha contra la corrupción. ¿Qué ocurre? Que de manera perversa han querido confundir a la opinión de que nosotros habíamos utilizado un documento falsificado, algo que es totalmente absurdo, primero, porque ellos a lo que le fue adjudicado el contrato al consorcio Mobility ID, en su escrito de defensa a la impugnación presentada por ADOCO, no hace referencia a lo que es la falsificación, sino que le quieren atribuir, o de hecho le atribuyeron a Jochi Gómez, que hizo una gestión ante el laboratorio que debía certificar si uno de las empresas consorciadas eran los fabricantes de la impresora CLM 600, que es uno de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones para la contratación para la expedición de licencia. Es el pliego de condiciones que establece que uno de los consorciados debe ser fabricante de una impresora láser con esta característica. Entonces, lo que falsearon información fueron ellos, porque este laboratorio lo que certificó es que ellos son distribuidores que no son fabricantes. Entonces, ellos piden la certificación. Julio César. El 19 de septiembre. ¿Por qué Mobility ID te vincula con Jochi Gómez diciendo que te acusa junto a Jochi Gómez de esta falsificación? No, ¿Qué vinculación tiene ADOCO con Jochi Gómez? Ninguna. Nosotros solamente utilizamos una certificación que le fue servida a Jochi Gómez y que después ellos dicen que fueron sorprendidos. ¿Y quién es Mobility ID, Julio César? El consorcio compuesto por Mida, la empresa dominicana que ganó la licitación de pasaporte. ¿Quién es Midas? Una empresa dominicana que viene participando ganó pasaporte en todo este y también la licencia para adoptar de documentos, pues, en el caso de pasaporte y en el caso de la licencia. Entonces, otra vez, Julio César, tendríamos la misma situación, una misma empresa manejando todos los datos. Es algo que el Estado ha debido tomar en consideración, porque
En esto, pues, sin lugar a dudas, se ha entregado una facultad que tiene el Estado de ser el poseedor de la data de las personas. ¿Y tú sabes quién es el dueño de Midas? Son una persona de Santiago, de apellido Ureña, creo. Y el tema de que un haitiano fue que ganó, ¿cuál es el empresario haitiano? Bueno, esto no tenemos la información oficial, porque la documentación que tenemos no sale por ninguna parte que sea una empresa de capital haitiano. Sí lo que miramos en el caso de Mida. Bueno, gracias Julio César de la Rosa de Adoco. Espero que vengas aquí en persona, me debes un al tanto. Con gusto, cuando me inviten. Pues está invitado, te voy a poner la fecha de que terminemos. Gracias. Muy bien. Bueno, Freddy, tenemos que terminar este encuentro urgente. Quiero que me resumas y que me dé la primicia de hoy. ¿Qué es lo que está pasando con la familia Gómez de Aeromundo, Jochi Gómez, Guillermo Gómez y el gobierno de ellos, que es el PRM y el presidente Abinader? Mira, el pueblo dominicano debe saber que se ha desatado una guerra política, económica y empresarial entre el sector que representa Jochi Gómez con su padre Guillermo Gómez y otros empresarios y el gobierno dominicano, porque la lucha de otros empresarios que han ido ganando realmente la está librando el gobierno para protección hasta de su integridad. ¿Por qué? Porque ha sido amenazado por Jochi Gómez y por Guillermo Gómez ¿Y con qué lo amenazan? ¿Qué tienen con ellos? la utilización de toneladas de informaciones de inteligencia que han recabado. Eso incluye llamadas, fotografías, incluye el expediente de cada uno de los contratos que se han licitado y lo tienen a mano para poder demostrar algunas incoherencias de esos empresarios. ¿Le podría pasar a Abinader como le pasó a Hipólito? ¿Que será que los Jochi Gómez y los Guillermo Gómez le pueden decir te tumbo el gobierno filtrando todo lo que sé? Ya eso pasó, hubo un enfrentamiento en el que si tú me haces esto yo te hago aquello y si tú me haces aquello yo te hago esto. ¿Y después del puelazo que va en la pelea de gallo? Bueno, el desfilfarre. Muchas gracias Freddy, gracias audiencia, atentos con lo que se está moviendo con esta nueva licitación que ha ganado ahora Mobility ID y ojalá que Milton Morrison alguna vez venga a este programa y nos pueda dar algunas explicaciones. Muchas gracias Freddy. Siempre aquí.